¿Cómo están? De nuevo Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. 320-370-0091. Continuamos con esta segunda parte de tipos y gestión de conflictos, que es muy bueno saber cuál o qué caracterización tiene un tipo de conflicto para poderle darle solución. Vamos a ver qué nos dice nuestra conciencia acerca de este tema para darle una parte final, porque nunca se nos acabará todos los argumentos sobre estos temas importantes. Continuemos. Entonces, podríamos decir que la intensidad de un conflicto es muy positivo cuando uno se expande en los temas del conflicto, o sea, en conocer el conflicto, el conocer al otro. Y también pues hay una estimulación de una conducta competitiva, pero sanamente. También se inclina hacia lo positivo cuando hay unas condiciones muy positivas que ayuden a los dos. Por lo menos en conflicto de tareas, niveles de moderación de tensión, que es el moderado, y cuando hay una interdependencia positiva. Se dan las cosas bien. Y el rendimiento pues sería de buena calidad, porque hay una decisión acordada, de una buena aceptación, porque las decisiones fueron muy asertivas, y porque los resultados fueron de conjunto. Pero es negativo cuando, todo es negativo, cuando las condiciones son el tire para un lado y el tire para el otro. Cuando ese conflicto de relación no se da por ningún motivo. O sea, no se concilian. Y los niveles de tensión pues serían altísimos. Y eso es porque los dos tienen una interdependencia negativa. Vámonos a hablar, para terminar esta parte, de esos estilos y conductas de gestión del conflicto. Entonces, como hemos visto anteriormente, pues o como hemos escuchado anteriormente más bien, el conflicto pues tiene efectos beneficiosos en todas las organizaciones. Y una correcta comprensión de la gestión efectiva del conflicto pues implica la distinción entre la cantidad del conflicto en ese presente en diferentes niveles organizacionales y aún los estilos de gestión del conflicto interpersonal. Entonces el acercamiento a este doble perspectiva pues permite que la efectividad pueda optimizarse si se mantiene una cantidad moderada de conflicto. Y aún los miembros de la organización utilizan distintos estilos de gestión de función en las características de la tarea y la situación. Por eso es que todo conflicto que uno vaya a tratar, uno debe conocer todas esas características y qué tipo de conflicto es. Es que hay también hay intangibles e intangibles, emocionales y materiales, de propiedad y de percepción, etcétera. Entonces, por eso es que uno debe conocer bien eso, para poderlo abordar y poder dar unas posibles soluciones óptimas que lleguen a ¿qué? A la justicia. Rahim y Bonoma, 1979, ellos diferencian los estilos de gestión del conflicto interpersonal en dos dimensiones. Hablan de las básicas. Ahí es donde dicen que el interés por sí mismo y el interés por los otros. Entonces, la primera dimensión explica el grado alto o bajo, en que la persona pues intenta satisfacer sus intereses personales. Y la segunda dimensión explica el grado alto o bajo, en que la persona intenta satisfacer las necesidades de los otros. De la combinación de estas dos dimensiones pues surge 5 estilos específicos de gestión del conflicto, que son los siguientes. Integración, donde hay un alto interés propio y alto interés
por la otra parte. Está el servilismo, que hay un bajo interés propio y un alto interés por los otros. El de dominación, donde hay un alto interés propio y bajo interés por los otros. El de prevención o evitar, donde hay un bajo interés propio y bajo interés por los otros, de hacer conflicto, ¿no? Y el de compromiso, que es el intermedio interés propio e intermedio interés por los otros. Entonces, las características fundamentales de cada uno de los estilos podríamos decir las siguientes. En el estilo de integración, pues se caracteriza por un alto interés propio y un alto interés por la otra parte. Entonces está implicando la colaboración entre las partes, por lo que puede conllevar la apertura, el intercambio de información y el mismo examen de las diferencias existentes para intentar llegar a una solución pues que sea muy aceptable para las partes implicadas. Esa integración es un estilo muy bonito porque hay un gana-gana palpable. El de servilismo pues supone un bajo interés propio y un alto interés por los otros, y eso implica que cada una de las partes no tome en cuenta las diferencias existentes con la otra parte, y en última instancia lo que se pretende es satisfacer los intereses del otro. Por lo tanto, pues el estilo de dominación es donde el sujeto manifiesta un alto interés propio y un bajo interés por los otros. Entonces, ese estilo puede suponer reivindicar los propios derechos, defender a aquellos que no creen que son correctos e intentar ganar sin tener en cuenta el costo para ambas partes. Eso es maquiavélico y es donde dice el fin justifica los medios. Es tan dominante que por cualquier medio logra lo que quiere. Es un dictador. El de evitar el conflicto. Entonces, este estilo o este tipo se caracteriza por un bajo interés propio y un alto interés por los otros. Es muy altruista y eso es bueno. Entonces, ahí es donde uno puede manifestarse mediante la reiterada y aplazamiento del problema hasta un momento más oportuno, pues por lo menos para poderlo socializar. El estilo del compromiso, entonces ahí existe un intermedio interés propio y un intermedio interés por los otros. Entonces las partes pues ceden algo en su posición para poder tomar una decisión mutua y una decisión aceptable para ambos. Ahí es donde uno puede suponer el intercambio de concesiones o la búsqueda de una posición intermedia. O sea que hay unos estilos muy buenos y el tipo pues se adapta al problema también. Si es un problema pequeño, pues ¿para qué llamar a las autoridades, por ejemplo, ¿no? Pues con 2 o 3 autores no más, pues se puede llegar a un acuerdo. Entonces, hay unas conductas que se deben de evitar. Vamos a hablar de esas conductas en el estilo de evitar el conflicto. Entonces, evitar significa eludir o aplazar el conflicto. Entonces, una persona utiliza conductas de evitar cuando reduce sus esfuerzos por negociar de forma activa y constructiva. Entonces, no desea rendirse abiertamente y no desea una victoria rápida y taxativa. Y eso lo dice Van de Vlier en el 97. Entonces, todas esas manifestaciones conductuales de evitar pues pueden ser muy diversas. Desde la apuesta por aplazar el conflicto hasta un momento más oportuno o hasta poner excusas o tribalizar el problema o guardar silencio o utilizar generalizaciones y estereotipos. Entonces, el evitar es un estilo complejo de delimitar por su similitud con la dominación y con el servilismo o acomodación. Entonces, por lo cual se propone las siguientes pautas para su diferenciación. Primero, pues la ausencia de reacciones verbales, como sucede en una situación de silencio. Solo puede ser considerada como evitar cuando se produce
en ausencia de otros componentes no verbales, como concesiones, señales de necesidad de acuerdo o expresiones de agresividad. En segundo, pues podríamos decir una persona puede estar luchando de manera activa por un determinado asunto, encauzando los temas y haciendo hincapié en las contradicciones de su oponente, y aún efectuar estas conductas de forma muy cordial y agradable, y no obstante, ser percibido como una persona que evita el conflicto. Es prudente. Tomás en el 92 él propone que el evitar el conflicto pues puede ser funcional en determinadas circunstancias y disfuncional en otras. Entonces, si se requiere un tiempo de reflexión o si la confrontación con el oponente pesa más que los beneficios derivados de la resolución del conflicto, pues el evitar puede ser un estilo apropiado, mientras que es inapropiado cuando el tema es importante o urgente y se tiene la responsabilidad de afrontarlo y solucionarlo. O sea que el evitar es en sí lo que tenemos que hacer en el momento. ¿Cuáles son las conductas del servilismo? ¿Qué es esa acomodación del uno? Entonces, pues podríamos decir que el servilismo sucede cuando una persona se amolda al punto de vista del oponente y cede ante sus demandas. Entonces, las razones por las cuales una persona realiza esta conducta puede ser muy diversa, ante las cuales podemos destacar el altruismo o las creencias normativas. El posible logro de esos beneficios a corto o mediano o a largo plazo o a la misma prevención de costos asociados al enfrentamiento con el oponente. El servilismo no es en sí mismo una conducta inefectiva e improductiva, ya que el sujeto puede utilizarla de forma estratégica cuando considere que puede estar equivocado o cuando preserva, digámoslo así, la relación con el contrario, y es muy importante, o cuando por justicia crea verse obligado a ceder, o sea que no quedó contento. Y las conductas de compromiso, de ese estilo, cuando hay un conflicto donde los dos se comprometen a ser mejores o a guardar el equilibrio, pues el compromiso es uno de los modos de gestión del conflicto más polémico. Se refiere a la consecución de acuerdos satisfactorios para las partes, donde las mismas partes realizan alguna concesión. Y las conductas de compromiso pues buscan, en definitiva, el acuerdo a partir de una agenda de concesión mutua. Y esta es la principal diferencia con la solución de problemas, donde se pretende la maximización de los intereses de ambas partes. Entonces el compromiso tiene una identidad camaleónica, pues ya que es la intersección entre dimensiones integrativas y una distributiva de la gestión del conflicto. Entonces es una mezcla entre el evitar y la solución de problemas. Entonces, por un lado, entre el servilismo y la dominación, y por otro, por un lado está el compromiso, y por el otro está el servilismo y la dominación. Esto significa que una misma conducta de compromiso pues puede ser entendida de forma muy diferente en función del nivel de integratividad del contexto negociador. Entonces, si la situación se percibe como integrativa, el compromiso no es la opción conductual, pues que permite los mejores resultados. Sin embargo, si la situación se percibe como distributiva, el compromiso puede propiciar un equilibrio atractivo para las dos partes. Tomás, él nos dice en este estilo nos dice que él considera que el compromiso puede ser funcional en determinadas ocasiones. Entonces, cuando las partes tienen igual poder o cuando los fines de las partes son mutuamente excluyentes, mientras que puede ser disfuncional en otras. Entonces, cuando una parte es más poderosa que las restantes, o cuando el tema es lo bastante complejo y la situación tiene posibilidad de ser integrada,
con la que es factible la utilización de la solución del problema. Entonces, Tomás, él sí tiene en cuenta que cuando uno tiene más poder sobre otro, hay una disfuncionalidad, porque uno aprovecha el poder o el otro puede aprovechar ese poder. Las conductas de solución de problemas. Entonces, la búsqueda de un acuerdo que satisfaga las aspiraciones de las partes, cuando sea posible, pues define la conducta de integración o solución de problemas. Y ello implica un intercambio abierto de información acerca de prioridades o preferencias, donde la puesta en común de ideas, la búsqueda de principios o coincidencias subyacentes a las dos partes, y entre otras cosas, pues se ponen en la mesa. Entonces, Rubin y Pruitt y Kim, ellos han desarrollado en el 94 una triple ruta para conseguir dicho objetivo. Ellos dicen que primero pues hay que expandir el pastel, es decir, incorporar elementos nuevos al conflicto y añadir recursos económicos, sociales o temporales. Segundo, pues dice que hay que reducir los costos, es decir, eliminar aquellos elementos que interfieren en un acuerdo satisfactorio. Y tercero, que hay que desarrollar nuevas opciones que, aunque no coincidan con los intereses iniciales de las partes, pues debe de haber una satisfacción de las necesidades subyacentes de las mismas. Entonces, la solución de problemas es un estilo muy recomendable cuando el tema es complejo y existe tiempo disponible para llegar a un acuerdo, o cuando sea necesaria la participación de las dos partes para resolver el conflicto, mientras que no es recomendable si existe presión temporal. Si el tema es muy simple o si el oponente no tiene habilidades de solución de problemas. Entonces, en la solución de problemas es un verdadero problema solucionarlo, y por ser complejo es que debemos de solucionarlo. Cuando es algo muy pequeño no se recomienda. ¿Cuál sería la conducta del estilo de dominación? Cuando uno predomina sobre el otro. Entonces, la dominación implica esa utilización de conductas orientadas hacia la consecución de los fines propios a expensas de las necesidades y deseos o intereses del oponente. Entonces, dentro de la dominación es posible distinguir una amplia variedad conductual, las cuales van a ser diferenciadas en dos grandes apartados. Ahí entonces, más tarde hablaremos de conductas de lucha directa y conductas de lucha indirecta. Más bien digámoslo de una vez. Entonces, las conductas de lucha directa, pues son esas acciones que pretenden de forma abierta la reducción del nivel de aspiraciones o el incremento de las concesiones del oponente, para lo cual pues los objetivos pueden optar por una doble vía. Podríamos decir, la utilización de conductas que busquen la discusión sobre el origen del conflicto y las actitudes adoptadas por el oponente durante el mismo conflicto. Y B, pues, la realización de acciones orientadas de manera clara hacia la consecución de los objetivos, procurando por todos los medios lograr los intereses propios e ignorar las necesidades y expectativas del oponente. Conductas como la amenaza, la violencia verbal, aún la física, entrarían dentro de ese segundo punto, mientras que los reproches acerca de las actitudes del oponente durante el episodio del conflicto, pues quedarían enmarcadas dentro del primer apartado. Entonces, en la literatura pues se han descrito un gran abanico de conductas de lucha directa, como la amenaza, la promesa, los compromisos irrevocables, la acusación, la calumnia, la violencia física y lo verbal, etcétera. Por eso es que en este estilo en este tipo de conflicto, de dominación, definitivamente uno va a perder o los dos van a perder. Entonces, las conductas de lucha indirecta, que ese es el segundo punto, pues, sin salirnos de la propia definición de conductas de dominación propuestas por muchos autores, pues es factible la búsqueda de los intereses propios sin considerar los del oponente, utilizando para ello estrategias diferentes al mero
enfrentamiento directo. Y con ello queremos referirnos a conductas como la resistencia activa, el sabotaje, la negación de evidencias o la utilización de procedimientos, denominadas por algunos autores como conductas de control de procesos o conductas de lucha indirecta. Y eso lo dice Van de Vliert en el 97. Entonces, al igual que sucede con las conductas de lucha directa, es posible distinguir dos alternativas en las conductas de lucha indirecta. En la primera, se denomina resistencia, donde el sujeto buscaría, entre otras cosas, obstruir los planes del oponente, o hacer observaciones a la espalda del mismo, o formar alianzas y coaliciones con una parte externa al conflicto. Entonces podemos distinguir tres tipos de resistencia. El negativismo, cuando de manera verbal o no verbal pues se manifiesta desacuerdo e insatisfacción de manera continuada. La no complacencia, pues cuando no se coopera con el oponente para llegar a un acuerdo, o se ponen trabas para llegar al mismo, y está el Stonewalling, que supone pues prolongar deliberadamente la discusión mediante argucias o evasivas o negaciones. Entonces, además, el sujeto puede optar por utilizar el proceso en su propio beneficio, desviando conscientemente el asunto en conflicto y apelando a cuestiones y estrategias procedimentales, pues la cual ha sido denominada control del proceso. Son unas dictaduras muy tremendas. Entonces, cualquier estilo de gestión del conflicto pues puede ser efectivo en función del contexto o del momento en el que se utilice. Entonces, terminando esta parte del conflicto, pues nos damos cuenta que hay unos tipos de conflictos, pero también hay unos tipos de negociación. Entonces, Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube, se despide con mucho agrado. 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí y yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Que la pasen bien y estudien sobre la resolución de conflictos desde muchas perspectivas. Todo lo que ustedes hagan será válido siempre y cuando lleguen a unos buenos acuerdos y a ser justos. Muchas gracias.